Configuración de información financiera por tipo de tercero. Como estudiamos en el video Consulta de información financiera por tercero, desde Contapyme Móvil podemos obtener diferentes datos financieros relacionados con cada tercero, como por ejemplo el valor de las cuentas por cobrar, cuentas por pagar, ventas, gastos, sueldos, créditos, entre otros. Pues bien, esos datos financieros que podemos consultar por cada tercero se configuran desde Contapyme de escritorio y son una herramienta que nos permite obtener información de unas cuentas determinadas filtrando por el tercero que estemos consultando. Veamos en el sistema por dónde y cómo configuramos esta información. Ubicados en la pestaña Básico, damos clic en la opción Móvil y elegimos la opción Saldos favoritos por tercero. Se carga una nueva pestaña en la que encontramos el listado de favoritos y en la cinta de opciones las acciones a realizar sobre cada uno de ellos. El sistema trae por defecto unos favoritos por tipo de tercero preconfigurados, los cuales podemos ajustar de acuerdo a nuestras necesidades. Por ejemplo, visualicemos el favorito Sueldos acumulados año empleado, asociado al tipo de tercero empleado. Al dar doble clic sobre el favorito, se abre un formulario en el que encontramos, además del código y el nombre del favorito, la siguiente información. Categoría, la cual permite presentar los saldos favoritos agrupados bajo una categoría en particular cuando son mostrados en el cliente móvil. En este campo podemos definir agrupadores para los favoritos. Por ejemplo, voy a agregar la categoría Gastos. Y a todos los favoritos que estén relacionados con gastos de la empresa les voy a asignar dicha categoría. Dentro de los parámetros para obtener el saldo favorito tenemos lista de cuentas a incluir, cuentas que se utilizarán para obtener el saldo del favorito. Este favorito, por ejemplo, tiene configuradas varias cuentas, unas de último nivel como la 510506 o 510515, o cuentas padre como la 5110. Lo que quiere decir que el saldo se obtendrá de todas las cuentas hijas de la cuenta 5110. El favorito se puede configurar de la manera en como lo necesitemos. Si por ejemplo lo relacionado con los sueldos del empleado, la empresa lo lleva por otra cuenta adicional, solo basta con agregar la cuenta en el listado y el saldo se calculará tomando los valores de estas cuentas. Si deseamos agregar una cuenta, damos clic en el icono del más y elegimos la cuenta que deseamos incluir. Si deseamos eliminar una cuenta que ya hemos incluido, damos clic en el botón de la X estando ubicados en el renglón de la cuenta. El campo Lista de centros de costos por los cuales filtrar permite filtrar el saldo favorito por uno o varios centros de costos o sedes. Este dato es opcional en la configuración del favorito. Clase de operación por la cual filtrar. Permite definir una clase de operación para que el saldo del favorito se filtre por esa clase de operación en particular. En el campo Filtro adicional, se puede definir un filtro avanzado para aplicar en el cálculo del saldo favorito. Al dar clic en el icono de la linterna, se abre el asistente que nos ayudará a armar el filtro avanzado. La letra P, que se encuentra al frente del campo Filtro adicional, nos permite comprobar que el filtro definido esté construido correctamente. Y por último, el campo Orden, que permite definir la posición del favorito al presentarse en Contapyme Móvil. Ahora vamos a estudiar qué se configura en la pestaña Tipo de ficha. Primero debemos entender que la información de los favoritos se puede presentar en Contapyme Móvil con diferentes formatos. Los formatos en los que se puede presentar los favoritos por tercero son: formato ficha de movimiento mensual. Con este tipo de ficha se mostrará el movimiento del favorito mes a mes, especificando en cada mes los valores débitos y créditos y el porcentaje de variación
como lo podemos ver en la siguiente imagen. Formato ficha de saldos mensuales. Con este tipo de ficha se mostrará solo el saldo del favorito en cada mes, como lo podemos apreciar en esta imagen. Formato ficha según tipo de operación. Con este tipo de ficha se debe definir las operaciones que queremos que se tengan en cuenta al mostrar el saldo. Por ejemplo, en nuestro favorito de sueldos acumulados año empleado, podemos definir operaciones como gastos, nómina o movimiento contable. Para usar este tipo de ficha, basta con marcar la opción y elegir mediante el botón más las operaciones que deseamos incluir. Con este tipo de ficha, la información del favorito se mostrará así: nombre del documento, número del documento, fecha, descripción y valor. El siguiente formato es ficha detalle de cuentas por cobrar. Con esta ficha se muestra la información de los documentos que generaron las cuentas por cobrar. Se presenta el número del documento, la fecha de pago, el saldo y la descripción. Este tipo de ficha es recomendable agregarlo a favoritos que se relacionen con cuentas por cobrar. Formato ficha detalle de cuentas por pagar. Con esta ficha se muestra la información de los documentos que generaron las cuentas por pagar. Se presenta el número del documento, la fecha, el saldo y la descripción. Este tipo de ficha es recomendable agregarlo a favoritos que se relacionen con cuentas por pagar. Ficha detalle de vencimientos de cuentas por cobrar. Con este tipo de ficha se muestran los vencimientos y los plazos de las cuentas por cobrar. Se muestran los saldos agrupados entre 1 y 30 días, 31 y 60 días, 61 y 90 días y de 91 días en adelante, tanto para las cuentas vencidas como para las cuentas que tienen plazo. Formato ficha detalle de vencimientos de cuentas por pagar. Con este tipo de ficha se muestran los vencimientos y los plazos de las cuentas por pagar, tal y como los mencionamos en la ficha anterior, definiendo para cada una de ellas los rangos de días, tanto para las vencidas como para las que tienen plazo. Para un favorito podemos definir uno o varios tipos de fichas en los cuales se presente la información, y podemos también definir el tipo de ficha que se utilizará por defecto para mostrar la información. Una vez hemos definido los datos del favorito, damos clic en el botón Aceptar para guardar el registro. Si deseamos crear un nuevo favorito, damos clic en el botón Crear de la cinta de opciones y elegimos el tipo de tercero para el cual aplicará el favorito. Una vez hemos elegido el tipo de tercero, al dar clic en el botón Aceptar, se presentará el formulario para diligenciar el resto de la información tal y como lo vimos anteriormente. Esto es todo sobre configuración de información financiera por tipo de tercero.